La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con la piedra un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los desgolló. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Miren, mis amados hermanos, este suceso ocurrió bajo el reinado de Acab, el 8º rey del reino del norte de Israel, hijo y sucesor del rey Omri. Gobernó aproximadamente entre los años 874 y el 853 antes de Cristo. La Biblia lo describe como uno de los reyes más malvados de Israel. Fue más malo que sus sucesores. Acá introdujo y promovió la idolatría a gran escala, bajo la influencia de su esposa, la reina Jezabel, quien era hija del rey de Sidón. Ella era fiel devota de Baal y Astaré. Pero a pesar de esa mala reputación que tenía el rey Acab, debemos reconocer que fue un gran líder militar y constructor. Él fortificó la ciudad de Samaria, construyó un lujoso palacio conocido como la Casa de Marfil y logró victorias militares significativas contra Ben-Hadad II de Siria. Pero a pesar de eso, Acab demostró ser un hombre débil, porque se dio ante la influencia seductora y manipuladora de su esposa, la reina Jezabel, construyendo templo y un altar para Baal en Samaria, e intentó sustituir la adoración al Dios verdadero de Israel por el culto pagano a Baal y Astaré. Persiguió a los profetas del Dios de Israel. Fue bien malo el rey Acab. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 17 que Elías el tibista apareció de la nada. Un hombre que no hablaba de su pasado. No sabemos quiénes fueron sus padres. Solo dice que venía de la región de Galaad. El profeta Elías fue levantado por Dios para enfrentar al malvado rey Acab en un momento en que el pueblo
de Israel había abandonado su pacto con él. Era un tiempo oscuro de mucha idolatría debido a la influencia de una reina malvada e idólatra como Jezabel, la cual manipuló a su antojo a Acab. Durante la época de los reyes en la Biblia, los ciudadanos podían acudir al rey para solicitar justicia, favores, mediaciones en conflictos difíciles, aunque el acceso dependía también de la cercanía y la disposición del monarca. El rey era considerado el juez supremo, protector del pueblo, especialmente para los vulnerables. Elías se presentó desafiantemente delante del rey Acab. Vamos a meternos en la historia. Me imagino que los consejeros se le acercaron al rey. Su majestad, aquí hay un hombre que desea verlo. Y acá, rápidamente, sí, ¿quién es? Adelante, que pase. ¿Y usted quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Qué favor desea de tu rey? Y ahí se aparece Elías. Mi nombre es Yahvé, es mi Dios, porque así era la traducción al hebreo. Yahvé es mi nombre. Y vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Imagínense, yo me imagino que Elías, cuando oyó esa palabra, yo me imagino que cuando acá escuchó esas palabras de Elías, se quedó turbado, ¿sí? Y dijo, wow, pero ¿y este loco de dónde salió? Tal vez comenzó a reírse. Sáquenme este loco de aquí. Porque, imagínense, miren bien lo que le dijo Elías al rey Acab. A pesar de que yo estoy hablando contigo, junto conmigo está la presencia del Dios Todopoderoso de Israel, al cual tú desechaste y lo consideras muerto. Él es más grande y más poderoso que tú. Tú que eres un simple rey. El Dios de Israel no ha muerto, Él sigue vivo y está conmigo. Y hoy, ya por mi palabra, no va a llover en estas tierras. Qué fuerte, ¿eh? Eso fue fuerte. Pero acá, al parecer, vamos a imaginarlo, comenzó a reírse. Diciendo, sácame este loco de aquí, vestido con tela de camello. Miren eso, sáquenme este loco de aquí, ¿para qué me lo trajeron? Y entonces, aquella corte, porque el rey estaba con su corte, lleno de idólatras, dijeron, pero ¿qué Jehová va a hacer? Si tenemos a un Dios todopoderoso, Baal, nuestro Dios, que es el Dios de la lluvia, de la tormenta, del trueno, de la fertilidad, es el Señor de la tierra, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Saquen este loco de aquí. Me imagino que fue así. Aleluya. Bendito es el Señor. Elías claramente se fue. Pero el evangelista Santiago, varios siglos después, nos revela algo en su carta. Que Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías andaba con la presencia de Dios. Elías se vestía con la piel de camello. Bendito es el Señor. Elías no andaba con traje de púrpura, ni túnicas preciosas. Vestía sencillo con tela de camello. Aleluya. El Señor
le dijo a Elías que se fuera de esa región hacia el oriente y se escondiera cerca de un arroyo, el famoso arroyo de Querit, al otro lado del Jordán, donde allí podría beber agua de un arroyo y unos cuervos les llevarían la comida. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan por la mañana y al atardecer, y bebía Elías el agua del arroyo. Muchos historiadores creen que los pájaros, los cuervos, traían las provisiones de la mismísima cocina del malvado rey Acab. Y allí estuvo Elías hasta que se secó ese arroyo y escuchó la voz de Dios, donde Dios le dijo, mira, te envío a Sarepta de Sidón. ¿Saben cuál era Sarepta de Sidón? Sarepta de Sidón, un territorio de gentil, el mismo lugar donde había nacido la perversa reina Jezabel, un territorio donde se adoraba a Baal. Allí mandó Dios y escogió a quién. No escogió una rica, no escogió un hacendado, escogió a una mujer viuda. Y por lo general una mujer viuda en esos tiempos eran mujeres abandonadas, pobres, no tenían quien la representara, estaban desechadas por la sociedad. Si en este tiempo Dios hubiera mandado a una persona de estos tiempos hacia una casa así, le hubieran dicho, ay Señor, mejor déjeme aquí en este arroyo, aquí hay más posibilidades de que yo viva que irme para casa de una mujer pobre. ¿Qué me van a dar esa gente? ¿Cómo me van a sustentar si son más pobres que los pobres? Gracias a Dios que Elías no era como los hombres de este tiempo, que todo lo dudamos, que todo lo calculamos. Elías simplemente obedeció y partió bajo ese sol, bajo ese desierto, hasta Sarepta de Sidón. La viuda verdaderamente había escuchado a Dios, pero tenía duda. Se le acercó a Elías y le dijo, pero yo solamente tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite y estoy recogiendo esta leñita para cocinarle a mi hijo y morirnos los dos, esperar que nos mate el hambre. Pero Elías tuvo que predicarle a esa mujer, tuvo que decirle y contarle quién era el Dios que le había mandado. Y Elías le dijo, mira, ese poquitico de harina y ese poquitico de aceite, a una torta y dámela a mí primero. Que mi Dios dijo que la harina y el aceite no va a cesar, pero tiene que dármela a mí primero. Me imagino la mujer, vamos a meternos en la historia, mirando hacia Elías, ese hombre vestido de pelo camello, no tiene dinero, se le ve que no tiene dinero por ningún lado, es tan pobre como yo, pero yo sé quién es el Dios de Israel. Yo he oído lo que ha hecho el Dios de Israel. Bueno, está bien. La mujer que hizo, obedeció, porque a pesar de que tenía duda, ella conocía quién era el Dios de Israel. Y después que Elías le dio esa palabra llena de autoridad, se paró en su fogoncito de leña, le preparó la torta. Elías comió y cuando ella viró para atrás, ¿qué pasó aquí? La harina estaba ahí y el aceite también. Mis amados hermanos, imagínense qué alegría, qué gozo había en esa casa. Imagínense, el rumor tiene que haberse corrido. No solamente porque la viuda habló, sino porque ¿cómo es posible que había hambruna? Y a casa de la viuda siempre, en la mañana, en la tarde,
Había un fogón de leña cocinando. ¿Cómo era posible? ¿Y cómo fue posible? Gracias a un Dios todopoderoso. Bendito es el Señor, Dios de Israel, Dios nuestro, bendito es. Esa casa estaba llena de gozo. Una multiplicación diaria de harina, de aceite, no cesó. 3 largos años la viuda estuvo comiendo, ella y su hijo. Pero un día, mis amados hermanos, vino alguien que no era invitado. Tocó a la puerta y entró. La oscuridad en esa casa. El niño enfermó gravemente y murió. Imagínense. Después de haber tanto gozo y tanta alegría, se apareció ¿quién? La muerte. Se llevó al hijo de la viuda. Imagínense. ¿Qué madre puede estar feliz porque un hijo se le muera? Ninguna, ¿verdad? Y ella empezó a llorar. Se empezó a acordar de todo lo que había hecho mal, su pecado. Y también le echó la culpa a Elías. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Tú has venido aquí, pero mira, mi hijo está muerto. Elías, me imagino turbado, con lágrimas en los ojos. Le dijo, mujer, dame acá a ese muchacho. Lo subió a su cuarto, empezó a orar y oraba fervientemente. Se acostó sobre el muchacho, le suplicó a Dios y Dios escuchó su oración. El niño, me imagino que comenzó a toser, recuperó su color y Elías se lo presentó a la madre. Bendito es el Señor. El primer milagro de resurrección. Bendito es el Señor. Ese niño en Sarepta de Sidón. Allí Dios dejó una huella que en ese mismo lugar donde se adoraba a Baal, estoy completamente segura que allí se empezó a adorar al Dios de Israel, nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios no le importa los calificados. Dios busca a personas descalificadas, a personas que nadie quiere, a personas que nadie tiene en cuenta, para demostrar su gloria y su poder. Una viuda de Sarepta de Sidón, una mujer de gentil e idólatra, a esa Dios escogió para manifestar su gloria y su poder. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Dios no busca personas calificadas. Dios busca personas que le crean. Bendito es el Señor. Pasado esos 3 años, Dios envió nuevamente a Elías a ver acá. Acá cuando vio a Elías, se hizo el guapo. Así que tú eres el que tanto problema trae sobre Israel. Y Elías no se quedó atrás. Elías le dijo, no, Señor, yo no soy el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque han dejado de obedecer los mandamientos y adoran a Baal. Así que ahora ordena que los israelitas se reúnan al monte Carmelo. Oye, Elías le dio órdenes acá. Y acá, ¿qué hizo? La cumplió. Acá le tenía miedo. Acá sabía que esa boca tenía poder de Dios. Entonces, en aquel monte de Carmelo se reunieron 450 profetas de Baal, 450 profetas de la diosa Astaré. A eso Jezabel le daba de comer a diario. Y todo el pueblo fue a ver. Elías, en el monte de Carmelo, desafió a esos profetas y le dijo, preparen un sacrificio de leña, pero sin ponerle fuego debajo.
y el Dios que respondiera enviando fuego del cielo para consumir las ofrendas. Ese es el Dios verdadero. Al pueblo y a los profetas le pareció perfecto. Allí estaba todo el mundo. Me imagino que los profetas de Baal dicen, ahora vamos a demostrarle a ese tonto lleno de pelo de carnel que nosotros, el Dios de nosotros es todopoderoso y va a descender el fuego. Pues miren, esas personas, esos 800 y pico de personas, comenzaron a danzar, a gritar y a proclamar. Clamaron desde la mañana hasta la tarde danzando y gritando el nombre de Baal. Baal, escúchanos. Baal, envía fuego. Baal, Baal. Y nada. Baal no respondía. Fíjense, incluso recurrieron a cortarse el cuerpo y llenaron aquel altar de sangre de ellos. Con cuchillo, un ritual que tiene que haber sido eso desastroso, mis amados hermanos. Y a pesar de todos sus esfuerzos, el cielo permaneció en silencio. Desde la mañana hasta el mediodía, solamente estaba lleno su altar de sangre humana, sangre de ellos. Cuando los profetas de Baal llevaban horas y horas clamando y danzando, en vano, Elías comenzó a burlarse de ellos. Le decía, oigan, griten más fuerte. Quizás su Dios, como es Dios, está meditando, está ocupado. Tal vez está de viaje, tal vez está durmiendo. Necesita ser despertado. Pero ellos no tuvieron, ninguna respuesta. Cuando por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, no se oyó ninguna voz de Baal. Baal no contestó. Entonces Elías le dijo al pueblo de Dios, acérquense a mí. Elías lo primero que hizo fue restaurar el altar. Tomó las 12 piedras que significaban cada tribu de Israel. La colocó en el altar que ya estaba roto. Y ordenó completamente, puso el cordero o el toro en el altar y lo mandó a llenar de agua. Le puso la leña, pero todo lo llenó. Le echaron 3 cántaros de agua. Cada cántaro se supone que tenían 50 galones de agua. Aquello se llenó de agua. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó la hora del sacrificio, la hora del sacrificio del templo, que era la hora de 3 de la tarde a 6, más o menos, a esa hora, Elías clamó al Señor. Y inmediatamente que clamó al Señor y oró, cayó fuego del cielo. Un fuego que consumió las piedras, el agua, los granos, el fuego, todo lo consumió. Inmediatamente, ¿qué pasó? El pueblo cayó de rodillas. Imagínense ese espectáculo. Cayeron de rodillas. Y a viva voz dijeron, solo el Señor es Dios. Elías inmediatamente mandó a capturar a todos los profetas de Baal y fueron ejecutados por falsos, mentirosos y por desviar al pueblo a la idolatría. Todo eso fue en presencia de Acab. Acab presenció todo ese milagro, pero Acab no se convirtió. Acab fue a su palacio, le habló a su reina. Oye,
En el monte de Carmelo bajó fuego del cielo. ¿Y qué pasó con mi profeta? Elías lo mató a todos. ¿Cómo que lo mató? Pues que sepa él que mañana mismo yo le cortaré la cabeza igual como se le hicieron a mis profetas. Elías, profeta conocido, el profeta del fuego, era un hombre igual que nosotros. Elías se turbó cuando escuchó eso. Tal vez Elías esperaba que la reacción de Jezabel fuera: wow, me equivoqué, es verdad que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, pero que esa mujer dijera que le iba a cortar la cabeza después de todo lo que había sucedido. Elías se turbó. Elías, al parecer que el agotamiento físico le pasó la raya. Emocionalmente había tenido muchas confrontaciones y cayó en una especie de depresión. Comenzó a sentir ansiedad, salió huyendo, tenía deseo de morir y se fue hacia el desierto. Pero ese miedo, esa persecución fue lo que guió a Elías a un encuentro con Dios en el monte de Oreb. Así que tú que me estás oyendo, si sientes miedo, si sientes depresión, así mismo como está sintiendo Elías, párate y dile a esa tormenta, dile a esa Jezabel que te está persiguiendo: gracias. Gracias por tu persecución, porque tú me estás guiando al monte Oreb. Tú me estás guiando a ver a Dios. Tú me estás guiando a buscar una nueva asignación. Bendito es el Señor. Así que grítale bien: apártate, Satanás, que me eres de tropiezo. Ya tú fuiste derrotado en la cruz hace 2000 años. Por Cristo, bendito es el Señor. Elías tuvo que hacer un altar para que el fuego cayera. Pero hoy Dios ya no está buscando altares de piedra. Dios está buscando corazones donde su fuego descienda y permanezca para siempre. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto quieren ser esos corazones donde Dios descienda con su fuego bendito? Un fuego transformador. Bendito es el Señor, aleluya. Hoy el altar y el arca del pacto somos usted y yo, donde Dios quiere descender para vivir y mantener su fuego encendido. Mientras que el profeta Elías manifestó el fuego del cielo, hoy Jesús está aquí y te dice que quiere manifestar ese mismo fuego en tu corazón. No un fuego de juicio, sino un fuego de perdón y de restauración. Hoy, precisamente hoy, para que ese fuego descienda, las únicas palabras que debemos decir es: Jesús, 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 hoy te entrego mi vida. Ven y mora dentro de mí. Toma el control de mi vida. Restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Te prometo serte fiel. Entonces, después de esa invitación formal, el fuego que transforma, Jesús descenderá a tu vida y nunca más volverá a ser igual. Dios nos ama y nos anhela celosamente. Dios nos ama y nos anhela celosamente. Hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Deja que ese fuego descienda, te transforme,
Deja que ese fuego viva dentro de ti. Que la harina ni el aceite jamás faltarán en tu alacena. Jamás faltarán a tu descendiente. Jamás faltará en tu casa. Hoy el Señor te llama y te dice, ven. La venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. No te pierdas esta salvación por nadie, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Bendiciones. Shalom, shalom.